A lo único que hay que tenerle miedo es al propio miedo. Abrimos la segunda hora del programa, Ponte en Acción, y le daremos todo el protagonismo a la semana en los mercados, pero antes vamos a hablar de inversión en vivienda, porque la euforia de otros años parece que empieza a apagarse o a diluirse a medida que los tipos de interés siguen subiendo, golpeando a la economía. La compra de vivienda, fíjense, ha caído un 13%. Las hipotecas han bajado un 24% en el mes de febrero y el precio del metro cuadrado ha aumentado apenas un 0,3%. Estamos ante un parón inminente, un cambio de ciclo incluso en el sector inmobiliario, la inversión preferida por todos los españoles. Emiliano Bermúdez es subdirector general de Don Piso. Don Emiliano, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de saludarle. La compraventa ha caído un 6,6% y los precios se resisten por la mínima. ¿Se puede hablar ya ahora ya sí, de un cambio de ciclo? Bueno, desde luego sí que podemos hablar de la entrada en un periodo de ajuste en el sector inmobiliario. El deterioro de los ratios de compraventa lo estamos recogiendo ahora, pero se vienen produciendo ya desde hace más de un trimestre. Por lo tanto, la situación económica que tenemos actualmente, con subida de tipos y una tendencia todavía, acabamos de oír las noticias del Banco Central Europeo, pues una tendencia todavía al crecimiento, lógicamente va a impactar o va a seguir impactando en el sector inmobiliario y va a producir un ajuste en el volumen de compraventas y también un ajuste moderado, entendemos, en los precios de la vivienda. ¿Continuará esa tendencia a la baja o ese ajuste durante los próximos meses hasta el punto de llegar incluso a ver caídas en los precios? Sí, efectivamente, en el mercado inmobiliario español la elasticidad de los precios con respecto al volumen de operaciones requiere de un tiempo para que el mercado asuma que ese volumen de operaciones ya no es el que era, que se está ajustando, que vamos a pasar pues de las 650.000 viviendas de cierre de operaciones en el ejercicio 2022, seguramente no llegaremos ni a las 500 si sigue esta tendencia en el 2023, y esto es un ajuste por encima del 20%, es decir, es un ajuste importante, y lógicamente los precios van a ir recogiendo este efecto, entendemos, a partir del tercer y cuarto trimestre de este año, y se van a ir ajustando de una manera, insisto, moderada, porque no tenemos un histórico inmediato en los últimos años de especial tensión con los precios en el mercado inmobiliario español. En el sector inmobiliario, usted que es el experto, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Un 3, un 4, un 1%? Podríamos estar en caídas entre el 4 y el 5%, que seguramente pues son caídas que, siendo significativas, entendemos que no van a influir de una manera determinante en la dinámica del sector. Es decir, si en el ejercicio 2024, como se prevé, las tasas de inflación están más o menos controladas, volvemos a un crecimiento más o menos sostenido y razonable, y vía incremento de salarios y vía bajada de la inflación el poder adquisitivo de la renta se recupera, entendemos que no va a ser un impedimento para que se recupere la actividad del sector inmobiliario, volvamos a tener crecimiento sobre el volumen de operaciones y los precios se mantengan. Por lo tanto, estamos ante un ajuste en el volumen de operaciones que se transcribirá en un ajuste, insisto, moderado de los precios, que se puede cifrar entre un 4 y un 5%. El Euribor es el que nos sigue quitando el sueño a casi todos. Vimos una gran relajación el pasado mes de marzo, coincidiendo con esas tensiones, turbulencias en el sector financiero. Interpretábamos que, claro, que dependiendo de la gravedad, los bancos centrales iban a estar más cuidadosos con las subidas de tipos de interés, pero vemos que ya prácticamente el mercado ha dado carpetazo a ese asunto, o al menos ya no se habla tanto, más allá de que pueda ocurrir todavía algún que otro accidente, pero el hecho es que el Euribor vuelve a correr que se las pela, ¿no? Está ya en el 3,7% y se empieza a ver ya incluso por encima del 4%. Bueno, está en el 3,82 a día 19. Tenemos Euribor ya que toca el 3,8. Sí, creemos que el Euribor se va a situar por encima del 4%,
durante un tiempo, puede ser que en el último tramo de este año, y evidentemente esto va a añadir un elemento más de restricción al mercado inmobiliario. Esta subida del Euribor y la complicación en el esfuerzo hipotecario, que va a pasar del 33 más o menos al 38% a final de año, es la base a partir de la cual se va a producir esta contracción en el volumen de operaciones. Es decir, que lógicamente la senda de crecimiento tan importante que está teniendo el Euribor en estos tiempos va a afectar de una manera definitiva. ¿Qué opina cuando se dice que la vivienda puede ser el siguiente colapso económico? Claro, ya me ha dicho usted que lo que espera es un ajuste, ¿no? Pero claro, ya sabe también cómo son algunos compañeros, incluso yo también, que nos gusta titular por todo lo alto para llamar o captar la atención del espectador, en este caso. No sé si por ahí puede llegar un problema. Por lo menos, por ejemplo, sí que se habla de que en países, algunos países nórdicos, en Alemania, incluso en Estados Unidos, sobre todo el inmobiliario comercial puede dar susto. Sí, puede dar el susto en esos países, pero yo no veo que en España exista ahora mismo unos fundamentos básicos que nos indiquen que podemos estar en una situación de colapso. Claro, cuando hablamos de situación de colapso, todos nos retrotraemos a 2007-2008, cuando la crisis financiera provocó un colapso inmobiliario y provocó un colapso generalizado de la economía. Esos fundamentos ahora no se dan, y no se dan porque después de ese periodo hay que reconocer que las buenas prácticas de las entidades bancarias a la hora de la concesión de hipotecas nos aleja de esa situación. Evidentemente, las circunstancias de complicación de la economía española, que está muy ligada, lógicamente, a la evolución del sector inmobiliario, o al revés, el sector inmobiliario está muy ligado con la evolución de la economía, pues van a generar un deterioro, van a generar un ajuste y van a generar una contracción que ya la estamos viendo. Pero no acabamos de ver una situación de colapso, no acabamos de ver que vaya a haber un problema hipotecario o vaya a haber un problema de financiación o que los bancos vayan a tener unas tasas de morosidad excesivas que vayan a complicar de una manera totalmente determinante la concesión de hipotecas, ni vemos una situación en cuanto a salarios, a rentas con respecto a precio de la vivienda que pueda generar un parón catastrófico en el sector inmobiliario. Entendemos que no se da esa situación ahora mismo. Señor Bermúdez, y con la nueva ley de vivienda muy reciente, esa nueva ley aprobada por el Gobierno y sus socios, que tantas críticas ha recibido, ¿acelerará o retrasará ese ajuste del que usted está explicando? Mire, es una pena que un tema tan importante como la vivienda se maneje de una manera tan, iba a decir ridícula, pero seguramente ese no es el término apropiado, ¿no? Con esa ligereza. La ley de vivienda no va a contribuir a solucionar el problema de la vivienda. Es más, va a contribuir a agravarlo. El problema de la vivienda en España, en su análisis, es muy sencillo. Hay una gran demanda y hay una oferta que es totalmente insuficiente. Por lo tanto, si usted no equilibra eso, al final, haga lo que haga, ocurrirá que el precio seguirá tensionado. Tenemos un problema en el mercado del alquiler que se va a seguir produciendo y que, desde luego, la solución no es criminalizar a los propietarios, a los tenedores de viviendas. Recordemos que el 84% del parque de viviendas en alquiler en España está en manos de pequeños propietarios, no está en manos de los grandes fondos, ni de los grandes tenedores, ni de los fondos buitre, ni nada de esto, no. Está en manos de pequeños propietarios que son consumidores, que también son españoles y que tienen sus derechos a la propiedad privada. Y una ley intervencionista, limitadora del libre mercado de los precios, y que no favorece la solución de la vivienda, no va a arreglar el problema. La solución de la vivienda pasa por dar seguridad jurídica, por incentivar y bonificar positivamente a los propietarios de vivienda para que incrementen la oferta, para que pongan la vivienda en alquiler, y desde luego pasa por, de una vez por todas, estar decidido políticamente a realizar las inversiones necesarias para construir vivienda social.
social, bien con iniciativas públicas o bien con iniciativas público-privadas. Esto no es tan complicado, hay muchos países que lo han puesto en marcha y es una cuestión de recursos. Pero desde luego lo que no es solución es aumentar la inseguridad jurídica, potenciar o incluso fomentar en algunos casos veladamente, no digo las ocupaciones, pero sí los posibles desahucios, no dar solución habitacional desde el punto de vista del Estado a esos posibles desalojos, a esas familias que por lo que sea no pueden pagar una vivienda. El Estado tiene que hacerse cargo de ellas y darles una solución. No el propietario, no el mercado, no la propiedad privada. No es misión del Estado, ¿no? Por lo tanto, hasta que las políticas de hacer crecer la oferta de una manera inteligente y positiva no se produzcan, vamos a seguir teniendo un problema con la vivienda en España. Y esta ley de vivienda, desde luego, entendemos, desde un punto de vista puramente objetivo, que va en contra de todo eso. Por lo tanto, no, yo al menos no acabo de ver que la solución a la vivienda en España esté en lo que se recoge en esa ley de vivienda, que de momento no se ha aprobado, pero parece que el Gobierno y los grupos que la tienen que votar, pues ya son mayoría y se va a aprobar, ¿no? Va a ser, creo yo, una mala noticia para el sector inmobiliario, para las inversiones, desde luego, y para garantizar un poco, mejorar el acceso a la vivienda de las personas, sobre todo de los jóvenes. Lo ha dejado meridamente claro. Creo yo personalmente, esto es una opinión muy personal, que tampoco es un problema de determinado gobierno, de determinado partido, porque creo que todos, absolutamente todos, enredan y mucho cuando llegan al Palacio de la Moncloa. Emiliano Bermúdez, subdirector general de Don Piso, ha sido un gran placer. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Adiós. Un placer. La 1:18, venga, tenemos tiempo para pasar revista también al sector favorito de Sergio Fernández, al sector de las criptos. Adelante, Sergio. Sí, vamos a ver un poquito cómo está el mercado cripto. Y ya te adelanto, Fernando, que tenemos caídas. Hoy también tenemos caídas en el mercado. De hecho, Bitcoin está ahora mismo por debajo de los $28.000, una caída del 2,76% en las últimas 24 horas. Ethereum también cayendo, un 1,97%. Se salva BNB dentro del top 5, quitando, por supuesto, las stablecoins. Y en el resto de altcoins, en las criptomonedas más pequeñitas, vemos desplomes, incluso, por ejemplo, en el caso de Dogecoin, del 9,47%. También, en este caso, influye mucho lo que sucedió ayer con el cohete de Elon Musk. Pero hay mucha gente que se explica, seguro que Fernando, tú también te estás preguntando, oye, ¿y estas caídas de dónde vienen? Pues parece, en principio, que todo viene sobre todo por las presiones macroeconómicas. La semilla se fundó, en este caso, cuando los funcionarios de la Reserva Federal insinuaron un aumento adicional de los tipos de interés. Hemos visto que el Banco Central Europeo también sigue más o menos la misma línea, incluso de 1/4 de punto para la próxima reunión de tasas de política monetaria de mayo, y este movimiento ya provocó una caída en los precios de Bitcoin y el oro, mientras que el dólar subió. Ya se sabe que siempre que sube el dólar, el Bitcoin termina retrocediendo, termina cayendo. Pero hay más motivos, por supuesto. También se atribuye a que había un sentimiento demasiado positivo en el mercado. Es verdad que veníamos de una subida pues, de un 70%, el optimismo se estaba desatando, incluso el índice de media codicia estaba en niveles pues, que no se veían desde hace 10 meses, y al final se puede decir que era lógica, incluso puede ser que sea hasta sano una caída de este tipo. Pero claro, si vamos a los datos, en las últimas 24 horas se liquidaron contratos de derivados por valor de más de 158 millones de dólares. Para que se hagan una idea, el 80% de la gente que apostaba en largo ha perdido su dinero. Ayer era un 98%, parece que vamos un poquito mejor, pero se ven caídas muy fuertes. Pero no todos son malas noticias, Fernando, y es que seguro que conoces a Robert Kiyosaki, es el autor del famoso libro Padre Rico, Padre Pobre, que se pasó un poco de las finanzas tradicionales a las criptos y sobre todo, bueno, pues es un fiel seguidor de Bitcoin. Ha declarado su amor por la criptomoneda más grande del mundo en muchas ocasiones. De hecho, sobre todo alude a su independencia del control del gobierno y de los bancos centrales como una de las principales fortalezas, en este caso de Bitcoin. De hecho, él mismo dice que la gente apoya a Bitcoin, no a la Fed, tampoco al gobierno, y ha hecho una especie de predicción. Él piensa que va a seguir aumentando su valor y cree que va a terminar alcanzando los $100.000. Nosotros no sabemos cuándo va a suceder todo esto, si no, seguramente ya estaremos invirtiendo, pero bueno, para que veas, Fernando, que no todos son malas noticias, pero eso sí, la noticia del día, vemos caídas, otro día más, en el mercado cripto, tercer día consecutivo. Las malas noticias para algunos inversores, los que están largos, siempre son
grandísimas noticias para todos aquellos que esperan comprar a bajos precios. Así que lo comido por lo servido. Así es el mercado. Muchísimas gracias, Sergio. Hacemos una pausa y hablamos de la semana en los mercados. Hoy con Roberto Moro de Apta Negocios y con Eduardo Bolinches de Invertia.